De cerca. Credibilidad y experiencia. Responsabilidad periodística. Economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Iniciamos la entrevista de cerca. Es un enorme placer, como siempre, que nos acompañe en estos espacios de opinión que abrimos para poder escuchar las diferentes voces de la vida política, económica, social del país. Y claro, con la participación de todos ustedes que nos ven, ya sea en Estados Unidos o El Salvador a través de el Camino TV en el país, canales 41, en el sistema de cable Tigo. A las 7 de la mañana usted puede vernos en el camino y por supuesto entramos en vivo ahora mismo a toda la Unión Americana a través de Tele El Salvador, la señal sin fronteras que nos conecta con cada salvadoreño que se encuentra en ese país. Más de 3 millones de nuestros compatriotas viven en Estados Unidos y bueno, a todos ellos les mandamos un saludo muy especial y también a los que nos ven en redes sociales. Déjenos saber por favor desde dónde está viendo usted el programa de cerca de esta noche. Y déjenos sus comentarios para leerlos más adelante. Así que presentamos al invitado, Rogelio Canales. Él es candidato a alcalde por San Salvador bajo la bandera del partido FMLN. Rogelio, ¿cómo está? Bienvenido oficialmente. Muy bien, muchas gracias por invitarme a este tan visto canal en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Y aquí en nuestro país, por supuesto, ITV. Es un canal internacional que ya estoy familiarizado con él, en tanto en ocasiones anteriores he estado aquí con usted en esta importante entrevista, antes como coordinador nacional del movimiento 5+. Y eso es lo que me ha permitido en este momento estar como candidato para la comuna de San Salvador. Usted va como en una especie de alianza con el FMLN. Esta candidatura es una alianza con el FMLN. Efectivamente es una alianza estratégica hecha con organizaciones de la sociedad civil, en donde el movimiento 5+ es la que participa inicialmente, pero que luego se suman otras organizaciones de la sociedad civil, le hace un planteamiento al partido FMLN. El partido acepta la propuesta que se le presenta en dos dimensiones: una en que se tenga una autonomía por parte de la sociedad civil en la conducción de la candidatura y en el ejercicio de el poder en la eventual situación de tener el triunfo para la comuna de San Salvador, y además en la posibilidad de elaborar nuestro propio plan de trabajo. El FMLN, como es natural, es un partido político con mucho arraigo en la población, y él aceptó y llevó a las elecciones internas la propuesta que fue ratificada por la inmensa mayoría de la militancia del FMLN, casi en un 80 y pico %. Entonces se pasaron todos los filtros dentro del partido, la Secretaría General, la Comisión Política, la Secretaría Departamental, la Municipal, y luego se llevó a la militancia, y la militancia el 26 de julio ratificó la propuesta para que este servidor fuera el candidato a la municipalidad de San Salvador. Rogelio, de principio es un reto asumir una candidatura de la capital, y en estas condiciones creo que mucho más. Digo, en las condiciones actuales, ¿no? Un momento crucial en la vida política del país y por supuesto del FMLN. Bueno, retos en este momento histórico que se vive en el país y en el mundo suelen haber de todo tipo, ¿no? Esta situación de San Salvador es una situación muy particular. Acuérdese de que han habido en el pasado una labor de mucha propaganda política de diferentes procedencias, de partidos políticos hacia partidos políticos, de sectores de la sociedad
pudientes de los medios de comunicación que han permitido el desprestigio de ciertos partidos políticos y además el hecho de que se haya catapultado a otro partido político. Entonces, ante esas circunstancias, en el marco de una pandemia que ocurre en el mundo y aquí en nuestro país con mayor intensidad, puesto que somos un país de escasos recursos económicos, desprovisto de una cantidad de recursos, pues tiene efectos de todo tipo. Y en ese marco se da un proceso electoral próximo. En 5 meses estaremos citándonos el 28 de febrero del próximo año para decidir no solo la candidatura de San Salvador, sino las de todo el país y las diputaciones en todo el contexto que se plantea para los diputados. Es un reto importante en donde hay carencia de recursos para todo el país, para todos los sectores, para todos los partidos políticos, con una condición de franca desventaja en todo sentido. El impacto es para todos los partidos políticos. Es una situación que está cuesta arriba para todo el mundo. Ahora, en lo particular se dice de que con el FMLN hay una situación también más pronunciada porque ha estado ubicada el partido en una posición de primera línea. Es decir, ha sido un partido ganador. Si viene la historia, se determina de que el partido llegó a su máxima expresión habiendo alcanzado 2 administraciones presidenciales y luego ha tenido una merma. Yo aduzco de que eso ha sido por el bombardeo constante que hubo de los medios tradicionales para desfigurar ideologías, partidos políticos, funcionarios públicos, líderes de los diferentes partidos políticos y en particular del partido de izquierda en el país, que es el único, el FMLN. Pues en esas condiciones el reto se asume. ¿Y por qué se asume? Y tiene características muy particulares. Porque ahora no es el partido en sí, en el caso particular mío, es la sociedad civil la que decide tomar el control de la situación y canalizar sus actividades a través de un partido político. Es la sociedad civil la que se empodera, es la sociedad civil la que decide ciudadanía al poder político. Es decir, bajo esta consideración, este servidor público lo que hará es ser un conductor de un proceso, es ser un vehículo que le permite a la ciudadanía, a la población, llegar y ejercer el poder político bajo el concepto de la democracia participativa. Nosotros tenemos estatuido en la Constitución de la República y en las otras leyes de carácter político electoral que lo que nosotros tenemos en práctica es la democracia representativa, en donde usted como ciudadano y la población que nos escucha, nuestros amigos, compatriotas en los Estados Unidos, saben eso, que lo que hacen es ir en el día de la elección, elegir a un candidato y darle representatividad, un mandato, para que esa persona ejerza el poder político supuestamente en representación de todo ese conglomerado social que lo eligió. Pero al momento de estar en la silla del poder, cambian, se comprometen, traicionan el mandato que se les ha dado y no tiene la población respuesta a sus necesidades o a sus aspiraciones. En suma, ha habido traición. Y esto no es exclusivo de un partido político, es de todos. En este caso dijimos, bueno, ciudadanía al poder. Y eso implica tomar el control del poder político como tal
ejercer una contraloría social a ese proceso, tener participación en la definición del presupuesto municipal y al mismo tiempo realizar una consejería por parte de representaciones de los distintos sectores sociales, económicos, empresariales del país, tomando en cuenta a nuestros hermanos que viven en el exterior, que deben de participar en este proceso porque son sujetos, actores políticos que deben de ejercer ciudadanía. La ciudadanía, esto es novísimo aquí en nuestro país en este momento. Es un concepto en donde usted ya no es un instrumento del voto, sino que usted se convierte en un actor que va a participar en todo el proceso durante 3 años del ejercicio del poder edilicio. ¿Usted cree, Rogelio, que la condición de los partidos políticos actualmente, la imagen que de una forma tienen y que la gente la menciona, sobre todo en redes sociales, tiene que ver con una campaña adrede contra los partidos políticos directamente? Mire, no es una campaña específica de El Salvador, es una campaña en el mundo de combate a las ideologías políticas y de combate a los partidos políticos. Sin embargo, eso queda totalmente difícil de que se realice, imposible de que se pueda realizar. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos una ideología. El ser humano es el animal político por excelencia. Así lo decía Aristóteles, así lo decía Sócrates. En sus diferentes actuaciones, el ser humano es político, viene de la polis, ¿verdad? Que participa en el desarrollo de las actividades públicas y en este caso de la república, de la res pública, la cosa pública. Participan y en ese sentido uno tiene una ideología. ¿Y qué es la ideología, Gilson? Es la forma de cómo nosotros leemos la realidad, el entorno social, económico, político, la percepción que usted tiene de esa realidad. Y a partir de eso, usted quiere incidir en esa realidad para mantener el status quo o para cambiar, transformar y hacerlo más humana a la sociedad civil. En ese sentido, se debe de utilizar el poder al servicio de la población, que es el verdadero sujeto. La Constitución de la República que establece de que El Salvador es un Estado soberano, que es representativo, que es democrático, que dice la Constitución debe velarse por 2 principios fundamentales, justicia social y bien común. Pero le dice además que la soberanía, o sea, el poder político, reside en el pueblo. Es el pueblo el soberano, el comandante general, el que decide por dónde se debe caminar. Lo que pasa es que eso se convirtió en una expresión lírica, plasmada teóricamente en los textos, pero que llevado a la práctica es una cosa maravillosa, en tanto usted no pierde, gana en todo sentido, porque usted decide por dónde caminan las cosas. ¿Cuál es el pecado que pagan los partidos políticos? Digo, esto porque de repente uno dice, bueno, si en el caso, por ejemplo, de Nuevas Ideas también es un partido político, pero aquí pareciera como que, digamos, los malos son únicamente Arena y el FMLN per se. ¿Qué pecado están pagando? Bueno, yo no sé si estarán pagando algún pecado realmente cometido. Y hablo específicamente del FMLN. El FMLN no es un partido que responda a una élite. No es un partido que nació de un grupo político que decidieron formar un partido político. No. El FMLN es una expresión de pueblo. Es un partido que surgió
después de todo un proceso histórico en el país, porque la población anhelaba vivir en democracia, vivir en libertad, y por eso se fueron a la guerra, y por eso desfilaban en San Salvador 200, 300,000 personas, porque querían transformación, porque querían que ya no existiera una dictadura, sino que lo que imperara fuera un Estado constitucional de derecho. Eso es lo que planteó. Se fue a la guerra, hubo una negociación, se tuvieron logros importantísimos, se bajó el nivel de números o de cantidad del ejército, se democratizó un tanto la Fuerza Armada, se eliminaron los cuerpos de seguridad de aquel entonces que eran eminentemente represivos, se hicieron transformaciones en el sector justicia, se hizo una nueva una nueva Corte Suprema de Justicia, se instituyó un Consejo Nacional de la Judicatura, un Tribunal Supremo Electoral, una Policía Nacional Civil, una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Señores, esos son resultados de todo un proceso histórico que se establece a partir de la firma de los acuerdos de paz en el 92. Pero además, allí se estableció de que toda esa fuerza revolucionaria, guerrillera, debía de convertirse en un partido político, y así se hizo. Es decir, el partido político viene como un fuey, como resultado de todo un proceso. Esto no es que un grupo de empresarios decide formar un partido político, o unos cuantos políticos forman un partido y recogen firmas. En el caso del FMLN. En el caso del FMLN. Pero además los otros partidos, como respondían a sus intereses, definieron entonces una situación de estar actuando y gobernando en relación a esos intereses. Por eso llega el FMLN a la Asamblea Legislativa, a las municipalidades, y por eso llegó al Ejecutivo. Mire qué cosa tan grandiosa. Todos los programas y proyectos que realizó el FMLN en función de los intereses del pueblo. ¿Cómo se le llamó a eso? Programas de inversión social. Miles y miles de dólares, millones de dólares invertidos en esos programas sociales. Eso se despotricó contra ellos. ¿Qué decían? Que era un despilfarro, ¿va? Que era una cuestión que se estaba mal invirtiendo el dinero. Invertir en educación, en salud, en agricultura, era un despilfarro. Se desacreditó el partido. El partido no hizo lo necesario para dar a conocer su esencia y los productos obtenidos en su acción administrativa. Entonces, ¿cuántos miles y miles de personas salieron beneficiadas con esos programas sociales? Es necesario tomar en cuenta eso. Ahora, el otro partido, el de los empresarios, el Partido Arena, entró en crisis porque no respondió efectivamente a los intereses del pueblo, sino a su élite, a su grupo de dirección. Entonces, el partido Nuevas Ideas es un partido que surge a partir de un personaje casi mítico, ¿verdad? Que fue su esencia FMLN. ¿Por qué? Allí se hizo. Él era un jovencito, el señor presidente, un jovencito que entra a la política con el FMLN en Nuevo Cuscatlán. Y después viene a San Salvador, que no quería porque se sentía inseguro de poder triunfar en San Salvador. Y triunfó. Y después viene y entró en una pelea con el partido que lo llevó a su casa, con ese partido que lo catapultó para que llegue ahora donde está. Despotricó contra la dirección de ese partido, que fue la misma que lo llevó en 2 ocasiones o en 3, contra la presidencia de la República. Y él se fue generando una imagen para construir después un movimiento y posteriormente un partido político, fundado sobre la base de la negación. Hay que negar todo. Y había que negar
lo que el FMLN hizo con esa relación que le hago, que es bien rápida, ¿no? De todos los logros que se tuvieron con el FMLN. Bueno, como es un partido cuya filosofía es transformar la sociedad hacia la justicia social a niveles que permitan recuperar la dignidad del ser humano, entonces la sociedad organizada en diferentes entidades le hace un planteamiento por coincidencia filosófica, ideológica, programática, porque estamos de acuerdo con eso, con los principios de la Constitución. Justicia social, el bien común. Entonces, ahora yo soy una persona nueva en la política. Vengo como ciudadano luchando por muchos años y decido entonces, a partir de esto, aprobar la designación que se me hace y plantearlo. Yo no soy del FMLN, yo nunca he sido del FMLN, yo nunca he sido de ningún partido político. Ahora para mí, pues sí, es un honor estar en ese partido político que coincide filosóficamente con mi manera de ver la vida. Y entonces a partir de eso digo, voy a entrar con toda solvencia, con manos limpias, con probidad, con ética, a desarrollar el trabajo, a dignificar la política, a decirle al FMLN y a cualquier otro partido, así se hacen las cosas, visto y hecho desde la ciudadanía salvadoreña. No sería la primera vez que el FMLN tiene control de la alcaldía de San Salvador. Ya lo hizo Héctor Silva, bajo la bandera del FMLN, Carlos Rivas Zamora, Violeta Mengíbar, y bueno, el mismo Nayib Bukele. Las posibilidades en la capital, obviamente, siguen siendo grandes para un partido como el FMLN, que tiene un buen caudal en San Salvador. ¿Bajo qué esquema está buscando el FMLN y, por supuesto, usted, Rogelio, llegar a la alcaldía? ¿Qué es lo diferente, ¿no?, que se tiene en relación al resto de candidatos? ¿Y por qué la gente de la capital puede decir, no, miren, esta es la carta en la que vamos a sumarnos? Y yo creo que la población entenderá el mensaje. Yo no soy un militante de un partido político en forma histórica. Yo soy un ciudadano que se preocupa por la política. Usted me ha entrevistado aquí varias veces como ciudadano, Totalmente, ¿verdad? Como parte de un movimiento social. Mire, en el año 97, me parece, empujamos la candidatura de Héctor Silva. Yo era parte del movimiento Iniciativa Ciudadana, que lo empuja y le hace el mismo planteamiento al FMLN y lo acepta y participa. Héctor no específicamente era del FMLN en ese momento. No, Héctor nunca fue del FMLN. Se inscribió en el FMLN para poder correr por la candidatura. Y después renunció al FMLN y corrió ya por otro partido político que era el CDU. CDU, correcto. ¿Verdad? Que después se convierte en Cambio Democrático y que antes fue Convergencia Democrática. Convergencia Democrática, CDU y ahora Cambio Democrático. Él no era del FMLN, nunca lo fue. Él era una persona con un pensamiento socialdemócrata y los otros eran revolucionarios. Y así se hizo esa situación. Después entraron militantes del partido FMLN, como fue la doctora Violeta Mengíbar, como fue Carlos Rivas Zamora, que fueron militantes del FMLN, y como lo fue Nayib Bukele, que era militante, porque él se quedó en el FMLN. Él, al llegar a Nuevo Cuscatlán como alcalde, le gustó ser parte del FMLN y siguió y vino a San Salvador ya como un militante del FMLN postulado para alcalde de San Salvador. Y él, creo yo, así lo entiendo, hubiese deseado llegar a la presidencia de la República por el FMLN. Entonces, bajo esa condición,
yo en mi carácter de ciudadano nunca quise, discúlpenme la expresión, no quise hipotecar mi libertad, siendo presentar una solicitud e inscribirme en un partido político. Me invitaron en aquel entonces la Democracia Cristiana, cuando Duarte, me invitaron los del CDU, me invitaron varios partidos, incluso partidos de derecha. Yo no quise hacerlo. Si lo hubiese hecho en algún momento hubiera sido con el FMLN, pero no lo quise hacer. Me dije, me mantengo afuera porque yo soy crítico del partido en su accionar y crítico además de la acción del gobierno de la República, y quiero tener esa libertad de hacerlo. Ahora me toca vivir la suerte que tuvo Héctor Silva. Un movimiento social me presenta como candidato, yo planteo algunas condiciones y entonces ahora me tengo que inscribir en un partido político y llegar así al Tribunal Supremo Electoral a inscribir mi candidatura. Hace poco, año y medio atrás, yo corrí como candidato, soy abogado de la República, ¿no? Y con derecho a participar en una elección en el ámbito judicial. Y corrí por una magistratura como candidato a la Corte Suprema de Justicia y particularmente por la Sala de lo Constitucional, ya que a mí me ha gustado la materia constitucional y soy el presidente de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador. Y entonces me pidieron los diferentes certificados. Hubo que sacar certificado del Tribunal Supremo Electoral, que yo no era militante de ningún partido político porque así lo requería la Asamblea Legislativa. Dado que la Corte Suprema definió de que un militante de un partido político no podía ostentar un cargo en materia judicial, especialmente cuando es de elección de segundo grado. Entonces yo no he tenido historia. Ahora, mis queridos compatriotas, voy a romper el sentido de no pertenencia porque voy a inscribirme en el partido FMLN como un ciudadano para ejercer el mandato que la fuerza social me está especificando. ¿De qué se trata? De establecer esa alianza y decir, bajo este pacto nosotros vamos a tener autonomía total para el ejercicio del poder. Aquí, señores del FMLN, nosotros como sociedad civil, todas las organizaciones sociales, vamos a desarrollar el trabajo junto con la población. La población se tiene que convertir en un sujeto político, en un sujeto social en ejercicio de ciudadanía. Tiene que construir su propia plataforma de gobierno, su propio plan de gobierno. Es decir, esto queremos hacer. No yo, la gente tiene que definir eso. La gente tiene que decir cuáles son las finanzas actuales que se tienen en la municipalidad. Están ahogadas, existen estas posibilidades. Pues veamos sobre esa base en qué vamos a invertir lo que queda y qué podemos hacer para resolver los otros problemas que están establecidos en el plan de gobierno que hemos hecho. ¿Y cómo nosotros vamos a controlar la gestión de este señor para que no cometa los errores que se han cometido? ¿Y cuáles son esos errores? Distraer los fondos en otras cosas. Hacer pactos no muy claros, oscuros, de espaldas a la población. Establecer negociaciones con algunos grupos que están al margen de la ley. No lo digo yo, lo dicen los medios, lo dice la Fiscalía que están investigando a esas personas que quieren ostentar el cargo. Tienen un récord. Si se puede usar el lenguaje judicial, es un récord delictivo. ¿Por qué? Porque están imputados de la comisión de delitos. En este caso, este servidor no tiene ningún señalamiento de ninguna
forma en la vida que yo he tenido como profesional y como ciudadano de este país. Tengo mis manos limpias, nunca vinculado al crimen, nunca he roto ningún precepto legal. Estoy limpio completamente y con un background académico suficiente para ejercer la política y para administrar la cosa pública. Usted recordará qué es lo que yo soy, ¿verdad? Abogado, politólogo, con una maestría en ciencias políticas, con una maestría en gobernabilidad democrática y alta gerencia pública, y con diplomados de diferentes tiempos, al menos 3 en Europa, en Italia, en Turín y en Copenhague, Dinamarca. Tengo las calificaciones, la solvencia moral, la probidad. Tengo los atestados de la Corte de Cuentas de la República, de la Corte Suprema de Justicia. Estoy limpio, listo. Rogelio, ¿es posible darle vuelta a la percepción de la población en torno a la clase política y, por supuesto, afianzar la alcaldía de San Salvador, aun cuando las encuestas están bastante complicadas o dicen estar complicadas? Varias veces se ha dado experiencias en las cuales los candidatos están ubicados en una posición bien baja y logran superar, nivelar y sobrepasar, claro, ¿verdad? Pero además de eso, la población es inteligente. No puede ser que la población actúe en contra de su inteligencia. No puede ser de que la población actúe en contra de su conciencia social. No puede ser que la población ignore lo que está en la realidad. Pero más importante aún, no puede ser de que la población se abstraiga de la posibilidad de ejercer ella misma el poder. Que no crean en mí, pero que crean en ellos. Que sean ellos los que gobiernen. En los otros casos van a ser gobernantes que se presentarían a partir del mandato de un partido político, a partir del mandato de los dueños de ese partido político. En este caso, el mandatario es el soberano. Será el pueblo el que decida por dónde conducir la gestión de la comuna de San Salvador. Ok, déjeme ir a un corte comercial. Con Rogelio, obviamente, hemos conversado en este espacio muchas veces, ¿verdad? Como lo ha dicho, desde la sociedad civil, y por ende, pues tenemos temas de país que nos gustaría abordar más allá de la candidatura, aunque la parte del análisis y del conocimiento y del escrutinio no se pierde, aun cuando es candidato a alcalde por San Salvador. Hay temas, por ejemplo, que me gustaría preguntarle a Rogelio. Por ejemplo, el tema del análisis al que ha recomendado el presidente de la República que debe de hacerse en el país, y se lo ha mandado al vicepresidente, que se analice la posibilidad de hacer algunos cambios en la Constitución de la República. ¿Qué implicación tiene eso? ¿Hacia dónde vamos? ¿Es únicamente, como alguien dijo, una cortina de humo o realmente hay algo más de fondo? Ese y otros temas, obviamente, bajo su candidatura, cuando regresemos del corte comercial. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Las cosas que has soñado, hay una que sobresale: tener tu propia casa en El Salvador. Cumple tu sueño en Quintas del Bosque, a 15 minutos de Santa Tecla. Amplios espacios interiores y zonas verdes. Infórmate al 503-2223-3047 y en Estados Unidos al 631-609-8707 o ingresa a nuestras redes sociales. Residencial Quintas del Bosque, tu casa para toda la vida. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial
o seguro de Workers' Compensations, General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Siempre creí que generar espacios para los emprendedores es impulsarlos a más. Y visibilizarlos es fomentar la educación y la cultura emprendedora. Creo que quien no tiene un propósito en la vida no tiene una motivación. Y si no tienes motivación, no existe una razón para emprender. Mi propósito, ayudar a que muchos emprendedores lo logren. Nos mueve a emprender. Y si tienes el talento, decídete y emprende. Es cumplir un sueño sin importar los obstáculos que tengas que pasar. Son los emprendedores los que con pasión llevan su idea al éxito. Es vencer el miedo y apostar de verdad por tu idea. Y si tienes pasión, disciplina y persistencia, lograrás lo que muchos han logrado. Y si logras agregar valor a otros, serás el próximo emprendedor. ¿Quieres saber quiénes participarán en el programa? 27 emprendedores se presentarán y en cada programa 3 emprendedores contarán su elevator pitch. Soy Alexandro Bravo Bonino, el especialista. Con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, gracias por estar con nosotros. Me acompaña en el estudio de ITV Salvador Rogelio Canales. Él es candidato a alcalde por la capital bajo la bandera del FMLN. Nos ha explicado obviamente Rogelio bajo qué concepto está corriendo, un concepto que le impulsa desde la sociedad civil, en alianza obviamente con el partido. Al final tendrá que inscribirse con el partido como un requisito legal, pero obviamente hay una premisa, y es el trabajo que ha hecho desde la sociedad civil. Así que los comentarios con todo gusto vamos a leerles más adelante. Tenemos muchísimos. Gracias por acompañarnos en el programa de Cerca de esta noche. Son las 8:26 de la noche. Este día miércoles 16 de septiembre. Estamos en vivo transmitiendo tanto en redes sociales como para Estados Unidos, y a las 7 de la mañana usted nos puede ver en retransmisión a través de el Camino TV Canal 41, en la señal de cable Tigo para todo El Salvador. Rogelio, hay comentarios de todo y para todo, digamos. Obviamente hay mucho comentario que considera su visión como una visión positiva, ¿no? Bajo el esquema de la sociedad civil, aceptar un reto como este. Y hay otros que incluso han dicho, bueno, aprovechando la transparencia con la que está hablando, ¿por qué no se une al presidente Bukele? Aquí hay de todo, obviamente, lo que tenemos acá. Sé que nos ocupa hoy el tema de su candidatura, o su posibilidad de llegar a la alcaldía de San Salvador, pero también me gustaría preguntarle, Rogelio, desde su experiencia como abogado experto en temas constitucionales, ¿verdad? Este tema que se ha abierto y se está expandiendo un poco, ¿no? Sobre la posibilidad de la modificación de la Constitución de la República. El presidente ha designado al vicepresidente Félix Ulloa para que empiece el debate sobre este tema. Usted es un abogado de la República, conocedor de la ley, de la norma, y me gustaría su opinión al respecto. Fíjese de que la Constitución de la República de El Salvador data desde diciembre del año de 1983. A la fecha tiene ya 37 años de existencia. La Corte Suprema de Justicia en sus resoluciones implementó un criterio que es el de la interpretación evolutiva de la Constitución. Aquella fue una Constitución de 1983 y estábamos, decía la anterior Sala de lo Constitucional,
en el 2018, 2016. Estamos a tantos años después de haberse promulgado la Constitución y en consecuencia nosotros tenemos que aplicar el texto de la Constitución al contexto que ahora se tiene en el país. Eso a mí me pareció un error craso, un error de tremenda dimensión, considerado ya de mi parte como un delito constitucional. ¿Por qué? Porque todo funcionario público, civil o militar, el señor ministro de la Defensa, los señores policías, los señores funcionarios públicos, al jurar para ocupar su cargo, juran cumplir la Constitución y hacerla cumplir, ateniéndose a su texto, no a otra cosa, ateniéndose a su texto, cualesquiera que sean las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, en cuyo caso, por su inobservancia, serán juzgados y responderán ante los tribunales correspondientes. Mire qué disposición tan lapidaria. Es decir, ahí está el mandato que da la Constitución de la República, pero le agrega otro y le dice, los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley y la Constitución. Aquellos que no lo hagan así caen en el mundo de la arbitrariedad, de los actos arbitrarios. Mire qué complemento más drástico. Y además, en cuanto a posibles reformas, la Constitución fue sabia y dijo, refórmeseme según las circunstancias y necesidades en el tiempo, según las realidades que existen. Y para eso estableció en el artículo 248 la forma de cómo podía ser reformada a sí misma, con una primera legislatura que revisa la propuesta, que aprueba la propuesta, y con una segunda legislatura que ratifica esa propuesta. Pero acto seguido, la misma Constitución determina que hay aspectos fundamentales dentro de la Constitución que no pueden ser objeto de reforma alguna. Y eso se refieren al sistema y forma de gobierno en El Salvador. 2, el territorio nacional de la República. Y 3, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Hay resoluciones de la sala. El señor Antonio Saca quería correr en otro periodo como presidente alternándose y la Corte le dijo, no señor, usted no puede ser, porque entonces estaría violentando el principio constitucional de la alternabilidad. Entonces, la gente interpreta de que la posible reforma no es para hacer cosas de carácter superfluo, secundario dentro de la Constitución, es para agarrar la esencia de la Constitución y ver las posibilidades de una reelección, ver las posibilidades de continuar en el ejercicio del poder. Y eso está expresamente prohibido en la Constitución. Si esa es la intencionalidad, se cometería una infracción grave. Según piensa la población, eso podría ocurrir. Y daría visos para cualquier acción que puedan realizar las otras autoridades en función de detener eso. La Constitución de la República solo puede ser reformada a iniciativa de al menos 10 diputados de la Honorable Asamblea Legislativa. No puede el presidente de la República, de manera alguna, no puede él elaborar un anteproyecto de ley de reforma constitucional y enviarlo a la Asamblea Legislativa para que le den iniciativa de reforma constitucional. No puede hacerlo. Los diputados sí pueden,
Y si por alguna forma les pasan el proyecto de reforma a la Constitución, ellos sí pueden darle iniciativa. Pero en aquellas cosas que son dentro de la parte dogmática es difícil, porque allí hay normas lapidarias, los que usted tiene derecho, los derechos a la libertad, las libertades suyas, esas están consagradas en los instrumentos internacionales de la Carta Internacional de las Naciones Unidas y están recogidas en la Constitución. Eso no lo pueden tocar. Le pueden tocar quizás alguna cosa referida a la estructura de funcionamiento de los órganos del Estado, pero no le pueden tocar la esencia de las cláusulas pétreas, así llamadas, porque eso está prohibido por la Constitución. Hubo un intento la vez pasada de hacer una reforma a la Constitución y se planteó y fue aprobada por la primera parte en la primera Asamblea Legislativa, y la Corte de inmediato la declaró inconstitucional, sin que se desarrollara el proceso, por violación a la Constitución misma. Entonces, hay que ver qué es lo que está tras bambalinas, qué es lo que se está diciendo, y además es un poco cruel a los intereses del pueblo que se diga de que la discusión de ese proyecto de reforma a la Constitución se hará a puertas cerradas, que se hará sin presencia de prensa ni de otros grupos, sino que dentro de un hermetismo para buscar la forma de canalizar esa respuesta. Dice Emi Gómez, dice, la Constitución está prostituida, así que hay que cambiarla. Es decir, leo el comentario, la opinión de una persona que nos está viendo en redes sociales, porque la otra parte que se está también moviendo es el tema de adherir el plebiscito, es decir, la consulta pública, que sea la población la que defina si hay cambios o no en esta Constitución o en la Constitución. Yo no sé qué tanto puede aplicar, basado en el arraigo y las encuestas que apoyan hoy mismo al presidente de la República. Algunos han considerado que con ese apoyo él podría hacer cualquier cambio si basa su estrategia desde el apoyo de la gente. ¿Qué tanto puede pasar eso? Las constituciones no se prostituyen. Que me disculpe la distinguida televidente. Las constituciones no se prostituyen. La iglesia no se prostituye. La universidad no se prostituye. El gobierno no se prostituye. Se prostituyen los funcionarios y violentan la norma jurídica, violentan la Constitución. Es el funcionario el que se prostituye. Las constituciones pueden ser históricas, como la de los Estados Unidos de América, que se establece después de la independencia y continúa vigente. Y continúa vigente 2 siglos o más de existencia, y se han hecho algunas enmiendas, pero no se ha cambiado la Constitución de los United States. No, esa sigue vigente. Y hay otras constituciones en el mundo y en Europa que tienen muchísimos años de existencia. Esas no se prostituyen, mi estimada amiga. Se violenta la norma constitucional, como ahora podría estarse preparando una violación a la Constitución si hay actuaciones o intenciones perversas. Ahora, ¿cómo se violenta la Constitución? Cuando dice el funcionario público no tiene más funciones que las que expresamente les da la ley, y ellos salen con otra cosa, haciendo a un lado el mandato constitucional. Cuando le dice la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional es la única responsable del control de la constitucionalidad, y sus resoluciones son de aplicación general y de obligatorio cumplimiento. Y viene usted, funcionario público, y desconoce esa resolución de la Sala de lo Constitucional.
que va en el control de la constitucionalidad en los actos que usted realiza. Y dice, a mí no me importa lo que diga la sala de lo constitucional. ¿Qué está haciendo ahí? Violando la Constitución de la República. ¿Y eso es posible? No, es que ya se ha hecho. ¿Podría pasar eso? Ya se ha hecho, ha ocurrido en innumerables casos en el pasado. Mire, el FMLN fue considerado un partido contrario a la democracia, anárquico, y se sometió a la democracia y se sometió a la Constitución. No hubo una tan sola resolución de la sala de lo constitucional que fuera desobedecida. Se dijo por parte de los presidentes de turno y de los otros funcionarios, no compartimos el criterio, no estamos de acuerdo con lo que se planteó, respetamos la resolución y la cumpliremos. Y todas las resoluciones fueron cumplidas. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención el exabrupto de la anterior sala de lo constitucional cuando le presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante el decreto que aprobaba la emisión de unos bonos para pagar deuda externa y para pagar otras necesidades del Estado. Y la emisión de bonos, porque fue respaldada por diputados que eran suplentes, la sala lo declaró inconstitucional. Pero no solo eso, Gilles, sino que hubo un extra petit. Se fueron más allá de lo que el ciudadano planteaba y ya no solo declaró inconstitucional la emisión de los bonos, el decreto ese, sino que también declaró inconstitucional a los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa. Eso fue una grave violación a la Constitución, porque no era eso lo que le pedían. Y ellos tienen que responder según la Ley de Procedimientos Constitucionales exclusivamente a lo que se les solicita. Y ellos se fueron más allá. Y un magistrado de aquel entonces dijo, esto es como que nosotros llegamos persiguiendo al delincuente porque lleva unas armas, pero luego nosotros nos vamos a la cocina y vemos que allí hay cocaína. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Solo llevamos al delincuente con sus armas y dejamos la cocaína ahí? ¿O también llevamos la cocaína y le hacemos todos los cargos? ¡Qué pesadez tan grande! Por no usar otro calificativo en el criterio aplicado, en la persecución de un delito penal a la actuación de una legislatura que está diciendo nosotros queremos esto, y más aún injerencia en la vida de otro órgano del Estado, declarándole inconstitucional a los diputados, 84 diputados suplentes. ¿Y quiénes eran esos diputados suplentes? Unos que en número de 13 diputados suplentes eligieron a esa sala de lo constitucional. Entonces los mismos suplentes que declaran que ellos los declaran inconstitucional, participaron en la elección de ellos. Mire qué incongruencia tan grande. No, los intereses políticos, por supuesto, que se manifiestan en la aplicación de la Constitución y de muchas leyes, y en la institucionalidad del Estado. Y hay, por supuesto, algunos funcionarios públicos que tienen agenda política y que más que cumplir con la ley y con su competencia, desarrollan acciones políticas en detrimento del Estado constitucional de derecho. Eso no puede ser. Si nosotros queremos vivir en una auténtica democracia, si nosotros queremos sujetarnos a los postulados y a los mandatos de la Constitución, si queremos que se viva en un Estado constitucional de derecho, debemos de cumplir y saber respetar hasta dónde llevan los límites de mi actuación y teniendo presente el principio sagrado de la supremacía de la Constitución de la República por sobre todo. Vaya usted a saber
en los Estados Unidos que se violente la Constitución, que el señor presidente Donald Trump irrespete la Constitución, ¿qué le pasa? Bueno, ya lo llevaron a un antejuicio. Claro. Hubo un impeachment. Hubo actuaciones. El Congreso de los Estados Unidos declara que ha lugar a formación de causa y procesarlo. El Senado de los Estados Unidos, dominado por una fracción política, dice no pasa. Y se salva. ¿Qué se aplicó? Un criterio político y no un criterio jurídico. Así se ocurre en este país. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil hemos tenido siempre un cuestionamiento a la actuación de los fiscales generales de la República. Lo dijimos con Luis Martínez. ¿A dónde fue? A la cárcel. Lo dijimos con el otro señor Douglas Meléndez, procesado por incumplimiento. A este señor que está, el doctor Melara, la recomendación es: cumpla, señor. Cíñase a la Constitución, por favor. Cíñase a la ley. No le vaya a pasar lo de los anteriores. Ponga sus barbas en remojo y aplique la Constitución y la ley. Y mire lo que ha ocurrido con los presidentes de la República. Un señor que se llamaba Francisco Flores Pérez incumplió con la ley, con la Constitución. Bueno, se han investigado una cantidad de delitos y él fue reo confeso. Públicamente confesó algunas cosas. ¿Qué pasó con él? Procesado, encarcelado y murió en el proceso por una causa natural. Vea el otro que le sucedió. El señor presidente Antonio Saca, también procesado, también reo confeso, para que se le diera un proceso abreviado. Dijo sí. ¿Dónde está? En Mariona. Vea lo que pasó con el subsiguiente, don Mauricio Funes Cartagena, procesado, imputado por una cantidad de delitos no comprobados, pero comprobables. Que si el fiscal es objetivo e imparcial, puede darse cuenta hasta dónde puede llegar la gravedad, si es que acaso existió, y si no es una vendetta política, y si no es una persecución política. Pero está procesado, al menos por 5 delitos, y está refugiado y nacionalizado, pero jamás perderá su nacionalidad salvadoreña. El profesor Salvador Sánchez Serén no ha tenido proceso hasta este momento. Pero si hay una vendetta política, si hay un descubrimiento de algo irregular, ¿qué se debe de hacer? Procesar, porque la ley es la ley y todos somos iguales ante la ley y la ley es igual para todos. No hay privilegios. Y la recomendación que le hemos hecho al señor presidente Nayib Bukele: señor presidente, se lo digo por enésima vez, cumpla con la Constitución, cumpla con la ley. Si usted se ciña a los principios de constitucionalidad y de legalidad, no va a tener problema alguno como sus antecesores. Mire, yo le tengo mucha estimación al presidente. Es joven, dinámico, carismático, con posibilidades de desarrollar una carrera política de largo plazo. Y sería impropio totalmente de su parte actuar en detrimento de eso que puede hacer por no cumplir con la Constitución y por no cumplir con la ley. Por violación a derechos tan fundamentales como los derechos constitucionales o los derechos humanos.
Esas cosas se deben de tener siempre presentes, estimados amigos. Vivimos en un Estado democrático. Se peleó contra la dictadura y los regímenes anteriores. Se estableció una nueva visión del país. Hubo una comisión que escribió un libro famoso, la Comisión de la Verdad. ¿Cuál fue el libro que escribió? De la locura a la esperanza. De venir de todo aquel círculo de violencia que representaba una locura a caer en la esperanza que plantearon los acuerdos de paz. Pero ahora pareciera que estamos al inverso. Ahora pareciera que estamos escribiendo el otro libro de la historia. De la esperanza a la locura. Es una locura lo que tenemos ahora, en donde cada quien quiere hacer lo que le da la gana. En el discurso de ayer, el presidente de la República hacía mención que lo que ha habido en el país, en El Salvador, durante los últimos 199 años en referencia a la independencia, es el control de un pequeño grupo en detrimento de la sociedad salvadoreña. Y que a partir del año pasado la gente tiene esperanza. ¿Cómo interpretar eso? Es decir, que previo a su administración aquí había un caos y además que era controlado por un pequeño grupo hegemónico que controlaba el país y controlaba todo, excepto a partir de que él asumió la presidencia. Eso, Gilson, usted que es creyente y que yo también lo soy, está por verse. ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos os conoceréis. Son los frutos, no las palabras, las que determinan la real actuación de un funcionario público. ¿Qué es lo que dicen los medios? Nepotismo malvado para la gente del FMLN. Nepotismo malvado para la gente de los otros partidos políticos. Nepotismo bueno para esta administración de gobierno. No puede ser una cosa, hay incoherencia. Se violenta la cuestión de la contrataciones, se discute que la corrupción debe ser combatida. Pero allá hay una cantidad de procesos en este momento y las opiniones en los periódicos que están en una difícil condición. Entonces, yo creo de que hay que actuar. Hay una expresión popular que dice, un hecho habla más que 1000 palabras. Y en esa condición, los hechos determinan la actuación democrática constitucional de los funcionarios públicos. Eso es lo que debemos de tener presente. De manera de que las palabras, los italianos tienen una expresión. Lo escrito queda, la palabra vola. ¿Verdad? Es decir, las palabras se las lleva el viento de acuerdo a nuestra expresión. Son los hechos lo que determina la condición real de un funcionario. Ok, déjeme ir a un corte comercial, ya me pasé bastante tiempo, regreso en 2 minutos, ¿verdad? Ojalá que tengamos tiempo de llamada telefónica y si no lo vamos a dejar para otra ocasión. Ha estado obviamente, no quería dejar pasar la posibilidad de que nos acompañaba Rogelio en el espacio de Cerca para abordar este tema que es muy importante, primero porque tiene un conocimiento vasto en el tema de la Constitución de la República y porque ya hemos abordado ese y otros temas vinculados en otras ocasiones y aunque hoy lo hemos invitado como candidato a alcalde por la capital, ¿verdad? Pero queríamos aprovechar esa parte. Vamos a ver, falta todavía 4 meses, Rogelio, para que sigamos conversando de temas de la propuesta de la alcaldía y todo lo demás, pero estos temas también era clave ponerlos en la agenda. Vamos a un corte, regresamos. Cerca,
con el periodista Gilson Rodríguez. De cerca. Siempre creí que generar espacios para los emprendedores es impulsarlos a más. Y visibilizarlos es fomentar la educación y la cultura emprendedora. Creo que quien no tiene un propósito en la vida no tiene una motivación. Y si no tienes motivación, no existe una razón para emprender. Mi propósito, ayudar a que muchos emprendedores lo logren. Nos mueve emprender. Y si tienes el talento, decídete y emprende. Es cumplir un sueño sin importar los obstáculos que tengas que pasar. Son los emprendedores los que con pasión llevan su idea al éxito. Es vencer el miedo y apostar de verdad por tu idea. Y si tienes pasión, disciplina y persistencia, lograrás lo que muchos han logrado. Y si logras agregar valor a otros, serás el próximo emprendedor. ¿Quieres saber quiénes participarán en el programa? 27 emprendedores se presentarán y en cada programa 3 emprendedores contarán su elevator pitch. Soy Alexandro Bravo Bonino, el especialista. Con el periodista Gilson Rodríguez. Tenemos apenas 4 minutos para cerrar este programa y pues vamos a tener que hacer un nuevo espacio con Rogelio para hablar de otros temas. Por ejemplo, hoy se conoció de un tema que vincula al partido Arena de haber negociado los votos de Salvador en la ONU para apuntalar a Taiwán, ¿verdad? Esta isla que se está desprendiendo de China y que necesitaba los votos en la ONU para poder sobrevivir, ¿verdad? Y El Salvador fue uno de esos votos, pero hemos conocido, en opinión del diputado Norman Quijano, que eso valió millones para campañas electorales del partido. Esto va a generar obviamente mucha controversia, pero también hemos escuchado a Rogelio hablar de la posición y la condición de cómo se debe de abordar esto. Rogelio, su planteamiento obviamente nos genera un tanto de curiosidad porque al final no se han salvado ni tan siquiera presidentes del FMLN con el partido que usted va corriendo hoy mismo. En términos de el llamado a quienes han cometido alguna falta, algún delito que el Estado debe de perseguir. Porque lo normal es venir aquí a defender a todo el mundo, si son gente afines. La corrupción tenemos que perseguirla y condenarla, venga de donde venga. Si mi amigo es corrupto, lo tengo que llevar a la cárcel. Yo he dado estas declaraciones en mi calidad de ciudadano, de miembro de la sociedad civil. Antes que ser funcionario, soy un ciudadano que tiene capacidad de analizar el entorno social, político y económico en el que nos desarrollamos. La población debe de tomar en cuenta eso. Yo no soy un cómplice. Yo no soy una persona que va a ocultar las cosas que ocurren. Recuerdo que siendo candidato para la Corte, me preguntó un periodista, ¿y si el señor presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, comete un delito, usted como juez de la Honorable Corte lo estaría juzgando en forma imparcial? Y yo le respondí, si mi madre fuera la que cometiera un ilícito, aún siendo mi madre, yo le tendría que aplicar la ley. Trataría de excusarme para no conocer de su caso por el sentimiento filial, pero si me tocara por las circunstancias de la vida, aún siendo mi madre, tendría que aplicar la drasticidad de la ley si ella es culpable. ¿Hay justicia en el país, Rogelio? ¿Se aplica la verdadera justicia en el país? Tengo nada más un minuto. La perversión de la justicia ha sido cuestionada por años. Usted normalmente ha escuchado una frase que dice, los jueces deben de ser imparciales.
No, señor, son parciales, porque responden a una ideología política, pero además al momento de emitir el fallo se inclinan hacia una de las partes, se parcializan y dicen, es A la que tiene la razón y no la tiene B. ¿Qué hicieron al final después de hacer sus condiciones de evaluaciones subjetivas? Se parcializaron. La justicia responde a intereses. Algunas veces, por aproximación, se aplica el principio puro de la justicia. Y eso en todas partes del mundo, en la historia de la humanidad. Aquí, en este país, no es la excepción. Para eso se necesita trabajar mucho con el yo, con el interno, para recuperar valores y principios, esos valores que ahora en nuestro país están en crisis, en una crisis tremenda. Y si esos valores se siguen empujando por una pasión política, créanmelo, compatriotas, donde sea que estén, llevamos al país a un derrotero negativo totalmente. Lo llevamos al caos. Rogelio, muchas gracias. El tiempo se me terminó. Le agradezco su tiempo de venir a este espacio, valga la redundancia. Y pues dejamos estos micrófonos abiertos para la próxima vez. Con mucho gusto, cuando usted tenga bien invitarme, aquí estaré con usted y con nuestra amable teleaudiencia, a quienes envío a los Estados Unidos un fraternal saludo de este compatriota que les quiere mucho y que se identifica con ustedes. Yo también fui de la diáspora, pasé varios años viviendo fuera del país, entiendo, vivo esa realidad que ustedes viven hoy con el TPS, que es otro tema. Que también otro nombre, sé que nos quedaron varios temas en la agenda, ¿no? También el TPS estaba ahí, pero bueno, lo dejamos en otra ocasión. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre pendientes. A los que nos ven en El Salvador, gracias también por estar conectados en la televisión en Estados Unidos y en las redes sociales, por supuesto a través de El Camino TV Canal 41, en la señal de cable Tigo para todo El Salvador. Nos miramos el día de mañana. Esto fue De Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima. Esto fue De todas las cosas que has soñado.